Bienvenidos igual a todos a la clase de bioquímica, chicos. La vez pasada, si ustedes recuerdan, ya estábamos hablando sobre el tema de mutaciones, ¿sí? Ya les había indicado los aprendizajes y las acciones reflexivas de este periodo, ¿sí? Que era establecer las relaciones entre los procesos bioquímicos del ADN, mutaciones, selección natural y la herencia con las características ambientales que permiten la diversidad en los seres vivos, comparándolos con especies del contexto regional y nacional. Listo, ya habíamos hablado de que era una mutación. Les había indicado que debían tener en sus cuadernos, ¿sí? Los diferentes tipos de mutaciones, que copiaran por favor este mapa mental, debido a que pues acá ustedes podían identificar todo lo que vamos a ver porque el tema de mutación es bastante extenso, ¿listo? Entonces, la clase pasada habíamos empezado con las mutaciones según las células afectadas. Les había indicado que están las somáticas y las germinales. ¿Listo, chicos? Permítame que me está escribiendo Monroy. Monroy, yo ya le había tomado la asistencia a Sebastián. ¿Listo, chicos? Como un repaso, entonces les había indicado que existen diferentes tipos de mutaciones según las células afectadas. Estaban las células germinales y estaban las células somáticas. ¿Listo? En el caso de las germinales que afectaban a los gametos, ¿sí? Como tal, se transmitían de una descendencia a otra. Eso quiere decir que en el caso de las germinales, la mayoría afecta más que todo células sexuales, y están las somáticas, que son las que se encargan de la formación de los tejidos en el cuerpo. Em, Normalmente este tipo de mutaciones lo sufren las células somáticas, como les indicaba, las que forman los tejidos, diferentes a las sexuales, afectan al individuo pudiendo causar enfermedades graves en este caso, y no son heredables en comparación con las germinales. Habíamos visto, entonces ya hemos empezado a ver los tipos de mutación según la extensión del material genético afectado. Estaban las génicas, que eran las que provocaban cambios en la secuencia de los nucleótidos. Ya vimos cuáles eran los nucleótidos, ¿sí? De un gen determinado. Vimos los nucleótidos y vimos dentro de los nucleótidos estaba el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y habíamos visto que también este se componía de 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y me falta una, la timina. ¿Listo? Y están las cromosómicas, que afectan a la disposición de los genes dentro del cromosoma. Estas son un poco más grandes. Las genómicas, que alteran aumentando o disminuyendo el número de cromosomas, típico pues como tal de la especie. Entonces la genómica ya afecta al gen como tal, el cariotipo, que es la cantidad de pares de cromosomas que existe en cada especie. ¿Listo? Em, Después de ver esta parte, sabíamos que a la clase pasada, un momento que se me quedó el internet. Habíamos visto también cómo se podía originar una mutación, ¿sí? La mayoría de las mutaciones se produce de forma espontánea, ¿sí? Son errores en la replicación o en la meiosis durante el proceso de división celular. Cuando ocurre lo de la meiosis, chicos, ustedes saben que como se dividen los cromosomas, digamos, se dividen a través del centrómero. Ustedes saben que empieza el proceso de replicación. Entonces, esto puede ocasionar, ya más adelante vamos a ver, que el par de las bases nitrogenadas, o en caso de los cromosomas, se empiecen a empalmar diferentes tipos de nucleótidos o se empiecen a replicar o a suprimir, ¿sí? Entonces, puede ocurrir de manera natural, también puede ser estimulado por cualquier tipo de cambio químico, ¿sí? Espontáneo en el ADN. En el caso de los cambios químicos se refiere a las radiaciones UV, por eso dicen que en muchos casos estar sometidos, si ustedes han ido a tomarse una radiografía, ¿sí? Normalmente la persona que toma la radiografía se hace en una pared detrás de, cuando se emite la radiación, de una pared de plomo, para evitar precisamente de que por esa radiación se modifique parte de su estructura genómica, por así decirlo. ¿Listo, chicos? Otro tipo de origen de mutación son las que se producen a través de agentes físicos, ¿sí? Son las mutaciones inducidas. En este caso, como les indicaba, puede ser el caso de la radiación, o hay, por ejemplo, en el caso de las quimioterapias en personas que sufren de cáncer.
sí que pueden llegar a modificar también de su información genética cuando son sometidos repetidas ocasiones. Sí, por una sola vez que ustedes de vez en cuando vayan y se tomen una radiografía, pues no va a modificar el cariotipo de ustedes, ¿sí? La secuencia, pero si ustedes ya es, digamos, la emisión es constante, en ese caso sí les puede empezar a afectar. Eh, Creo que hasta acá habíamos visto la clase pasada. Entonces, un repaso. Listo, chicos. Vamos a ver otro concepto, pues para poder comprender cómo son las mutaciones. Si vamos a ver diferentes tipos de mutaciones, vamos a recordar cuál era el concepto del cariotipo humano. Si ustedes recuerdan, el cariotipo de una especie es el conjunto, chicos, de todos los cromosomas ordenados de acuerdo a sus características morfológicas, ¿sí? Dependiendo la posición del centrómero. Me está preguntando Martínez Daniela. Martínez Daniela. Sí, claro, también te tomé la asistencia cuando ingresaste, cuando te di a aceptar. Listo, continuamos. Entonces, como les indicaba, entonces el cariotipo nos indica el conjunto de cromosomas que tiene cada especie. Estos están ordenados de acuerdo a sus características morfológicas. Acá ustedes observan al lado derecho las imágenes. Tenemos el caso del cariotipo humano. Al lado izquierdo tenemos el cariotipo en el caso de la mujer y al lado derecho el cariotipo del hombre. ¿Listo? Em, Recuerden, chicos, que los cromosomas se organizan dependiendo del centrómero. Entonces, si ustedes ven todos los pares de cromosomas, no son iguales, no son homólogos, sino tienden a variar. Entonces, unos son de mayor tamaño, otros de menor tamaño, ¿sí? Las cromátidas son más largas, otros más reducidos. Más adelante vamos a ver en qué influye esto. ¿Listo? El cariotipo, chicos, se distingue de dos tipos, o porque tiene dos tipos de cromosomas. Están los autosómicos o autosomas. Estos son los que ustedes observan, yo les venía indicando, son los primeros 22 pares de cromosomas, tanto en el caso del cariotipo femenino como en el masculino. Estos son los que van a ir los autosómicos son los que van a ir a formar todo lo que son las células somáticas, que son los tejidos del cuerpo. ¿Listo? Y están los heterocromosomas, que son los cromosomas sexuales, ¿sí? Ellos están implicados en todo lo que tiene que ver con la determinación del sexo. En el caso del hombre, ¿sí? Yo les había indicado, entonces tiene un par X, un par Y, y en el caso de la mujer tiene un par cromosómico conocido como XX. Entonces acá ustedes pueden observar en el cariotipo del lado izquierdo, que es el femenino, pueden observar el último par de cromosomas, el número 23, porque el cariotipo de la especie humana tiene 23 pares de cromosomas, que es lo que nos diferencia de las demás especies, ¿sí? En donde el par número 23, ¿sí? En este caso son heterocromosomas asociados a cromosomas sexuales. Acá observan ustedes dos X y acá ustedes observan en el caso del cariotipo masculino que es X y Y. Si observan el tamaño de el cromosoma, Y es un poco más pequeño en comparación con el del X, ¿listo? Si ustedes recuerdan cuando se forman dos X o cuando se unen dos X, forman lo que conocen como la niña, ¿sí? Y cuando es un XY, un varón, ¿listo? Para que tengan presente. Entonces eso es para recordar qué era el cariotipo y cuáles son los pares de cromosomas. Ahora, chicos, con base en esta anterior, Camilo me dice que no ve la presentación. Bueno, estoy compartiendo la pantalla igual. Eh, yo les grabo la presentación, chicos. De igual manera, acá me queda el registro cuando ustedes ingresan y cuando salen, ¿sí? Porque yo tengo presente o cuando ingresan tarde para que cuando, por si cualquier cosa me llegan a decir que no comprendieron el tema, entonces yo valido si fue porque no estuvieron en la clase o fue porque se retiraron antes y efectivamente no prestaron atención. ¿Listo? Entonces, chicos, están las mutaciones génicas, que fue el primer grupo de las que primero hablamos. Son todas aquellas que alteran la secuencia de los nucleótidos, ¿sí? De un solo gen. Ya sabemos que los genes están ubicados dentro del cromosoma en diferentes tipos de posiciones dependiendo la base nitrogenada. ¿Listo? Entonces, en este caso, chicos, como están en un solo gen, se denominan puntuales también. Pueden existir de dos tipos. Están las de sustitución de bases y están por mutación por corrimiento de la pauta de lectura.
Ya vamos a ver qué es eso del corrimiento de la pauta de lectura, ¿listo? Y sustitución de bases. Entonces, para poder continuar y explicarles cómo ocurren esas mutaciones, vamos a recordar cuáles son los dos tipos de bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, en la primera imagen les muestro, acá está una secuencia, digamos en este caso una cadena de ADN. Recuerden que la cadena de ADN se caracteriza porque tiene doble hélice, ¿sí? Y las bases nitrogenadas, que acá están en la parte inferior, recuerden que siempre se corrió. Las bases nitrogenadas siempre tienden a empatarse, ¿sí? Tienen sus pares específicos. En el caso de la adenina sabemos que siempre se une con la timina y la guanina con la citosina, ¿listo? ¿Cómo se evidencia a nivel molecular? Acá ustedes observan las estructuras, ¿sí? De que está compuesta cada base nitrogenada para que tengan presente. No se les olvide, chicos, que en la cadena de ADN, cuando se va a dividir, ¿sí? Siempre va a tener un extremo que es el 5' y el otro extremo 3', y cuando se unen para formar el doble hélice, ¿sí? De la información genética tanto del padre como de la madre, cuando se divide para formar el doble hélice, van a unirse siempre opuestos, ¿listo? Las cadenas opuestas. Entonces el extremo 5' se va a unir con el del padre del extremo 3', y así sucesivamente, ¿listo? Entonces no se les olvide, está la adenina y la timina, la citosina y la guanina en el caso del ADN. En el caso del ARN, ustedes saben, si recuerdan, la timina se reemplaza por el uracilo. ¿Listo, chicos? Bueno, hay dos tipos de bases nitrogenadas para que tengan presente. Está en este caso están las bases nitrogenadas piriminídicas, ¿sí? Acá aparece su nombre de piriminas, ¿sí? Estas se caracterizan porque tienen un grupo amino, entonces por eso se llaman así. Dentro de esas está la citosina, la timina y el uracilo, para que tengan presente, ¿listo? Cada vez entonces, si más adelante no hablamos como tal de la timina y la adenina, sino se habla de piriminas, entonces ya saben que se están refiriendo a la citosina, a la timina o al uracilo. ¿Quién está ingresando? Restrepo. No aparece. Méndez. Listo, chicos. Entonces, cuando ya hablemos entonces de púricas, ¿sí? Que más adelante ustedes van a ver púricas. Están conectando Gutiérrez Sofía. Ya la tenía. Listo, chicos. Entonces, cuando hablemos de bases nitrogenadas púricas, cuando ustedes escuchen el término más adelante púricos, ya saben que se están refiriendo a en este caso, perdón, me falta en ese caso, estarían refiriéndose a la adenina y a la guanina, ¿listo? Para que tengan presente y por favor, pues tomen nota porque más adelante en las mutaciones vamos a ver esto. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Uy, casi me dejo sin tímpanos. Dime, ¿alguna pregunta? ¿qué tipo de mutación se daría si se llega a combinar una hélice 5' con otra hélice 5'? Ahí en ese caso, eso digamos que no ocurre. No ocurre porque el receptor o digamos el grupo fosfato que está ubicado en el extremo 5' solamente va a reconocer los del extremo 3'. ¿Sí? Ahí digamos que si es por extremos de los grupos fosfato, no digamos que no habría un tipo de mutación, no, normalmente no, eso no se ha visto. Lo que sí puede ocurrir es que se corra como tal el hélice y las bases nitrogenadas empiecen a emparentar diferentes grupos. Entonces, más adelante vamos a ver las diferentes tipos de enfermedades, es que son muchas dependiendo solo por un cambio de una base nitrogenada o porque se corra esa base nitrogenada, pero normalmente un extremo 5' no se une por lo que tiene grupo fosfato con un extremo que sea del mismo, porque tendría que estar el hélice del ADN invertido. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué tipo de casos, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, ese tipo de mutación
Normalmente la inversión de los extremos no ocurre porque ya no se considera una mutación, ya es diferente, ya es otro tipo de anomalía que hay a nivel genómico. Ok, ¿Listo? gracias, Pero profe. ya no es, pero no es una mutación, no se considera dentro del grupo de las mutaciones. Listo, chicos. Otra pregunta, ¿alguna otra pregunta? No, ninguna. Listo. Entonces seguimos, chicos. Me están escribiendo. Dame en un momento, ya miro. Dice Paula Lara, profe, lo que pasó. Ah, ya, ok. Bueno, eso después lo reviso, Paula, entonces ahí sí me lo dejas, por favor. Me lo dejas ahí escrito y yo hago la validación de lo de la asistencia esos 2 días que me registran tu falla. Listo, chicos, seguimos. Entonces, ya recordando estos términos, ¿sí? Vamos a dar continuidad entonces al tipo de mutaciones que son por sustitución de bases nitrogenadas, ¿listo? Dentro de este grupo de sustitución de bases nitrogenadas hay de 2 tipos de mutaciones. Recuerden que mutaciones hay de diferentes, es un grupo muy grande, pueden ocurrir mutaciones en el organismo por muchas razones. Entonces, cuando se sustituyen las bases puede pasar primero por transiciones, que es una transición, es cuando se cambia una base púrica, ya sabemos que es una base púrica, se está refiriendo a cuando se cambia una adenina a una guanina por otra púrica, ¿listo? Recuerden que los pares de las bases nitrogenadas, normalmente la adenina, ¿sí? Va con la timina y la citosina con la guanina. Entonces deben tener muy en cuenta cómo van los pares de bases nitrogenadas para poder comprender qué fue lo que se modificó en la cadena de ADN, ¿listo? Entonces, en este caso, las transiciones se cambia una base púrica por otra púrica o una pirimidinica por otra piriminidica, ¿listo? En el caso de las transversiones, ¿sí? Si la sustitución es de una base púrica por otra pirimidica o viceversa. Entonces, en la primera, en la de transición, se sustituye una base igual por otra, ¿listo? En el caso de las transversiones, se sustituyen bases opuestas. En resumen, sería eso. ¿Listo? Características, en este caso, lo que habíamos visto anteriormente, afecta solo un nucleótido. ¿Listo? Como el código genético es degenerado, es posible que el nuevo triplete codifique el mismo. Eso es lo que se conoce como mutación silenciosa. Entonces, ¿a qué se refiere? Resulta cuando hablamos de triplete, se está refiriendo a tres ¿qué? ¿Qué creen ustedes que es tripletes? Si estamos hablando de genética, chicos, cuando ustedes ven la palabra triplete, ¿a qué cree que está haciendo referencia? A los nucleótidos. A los nucleótidos o bases nitrogenadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia hay entre un nucleótido y una base nitrogenada? Aprovechen, Eh, chicos, que ustedes tienen herramientas de internet ya. Dime. las, las bases nitrogenadas son los dos grupos que nos acabas de decir, las primidínicas y los púricos y los nucleótidos ya son o sea, la citosina, la timina, la adenina y la guanina. Esas son los nucleótidos de cada uno, sí, puede ser uno, aunque también les recuerdo, chicos, espera un momentico que ingresó Moreno, pero sí, en conclusión es eso, chicos, ¿listo? Cuando entonces si estamos hablando de tripletes, entonces nos estamos refiriendo a qué creen ustedes que es tripletes, que son qué, en ese caso con base a la definición que tú me diste, entonces sería base nitrogenadas o sería nucleótidos. Tú me dijiste que, perdón, no recuerdo. Nucleótidos. Listo, muy bien. Listo, Santiago. Muy bien, entonces.
Ahí en ese caso, entonces, más adelante vamos a ver cómo se observan esos tripletes y cuáles son las enfermedades que causan esas modificaciones. ¿Listo? Continuamos. Dice, si el nuevo triplete codifica un AA diferente, ya sabemos que AA en ese caso cuando vimos alelos, ¿sí? Si recordamos el tema de los alelos, cuando son en minúscula, perdón, los alelos y cuando son los mismos, ustedes recuerdan cuando eran homocigotos y heterocigotos, ¿sí? Homo viene de iguales, hetero viene de diferentes. Están también los homocigotos dominantes y en el caso de cuando se representaban los cuadros de Punnett en minúscula, si recuerdan, son los homocigotos que recesivos. ¿Listo, chicos? Para que tengan presente entonces todos estos términos. Listo. Entonces, acá cuando se está refiriendo ¿a qué ocurre? Dice, si el nuevo triplete codifica un AA, o sea, unos homocigotos, en este caso, recesivos a una cadena de adenosinas diferente, si es grave, si es uno de los del centro activo de la enzima. Ya vamos a ver cada uno de estas características con ejemplos, porque como les indico, esto de mutación es tedioso. Listo. Si ocurre en el codón de terminación, se produce una proteína más larga. Entonces, ¿quién me recuerda que es un codón en genética? Cuando ustedes vieron su biología básica, ¿quién me puede decir que es un codón? Pues tenemos que tener claro, chicos, los términos antes de continuar. ¿Quién me puede confirmar que era un codón? ¿Quién me recuerda a alguien diferente a Santiago, que es el que siempre participa? Si ustedes recuerdan, chicos, durante el proceso de división celular, cuando ocurre el proceso de replicación del ADN, los codones codificaban los aminoácidos. ¿Se recuerdan, chicos, durante el proceso de traducción? Ustedes vieron el proceso de traducción cuando vieron la síntesis de proteínas y también el proceso de replicación de ADN en los años anteriores. ¿Listo? Entonces, no se les olvide. Los codones, chicos, cuando hablamos de codón, recuerden que un codón, ¿sí? Es un triplete de nucleótidos. Entonces, cuando hablamos de que tiene un triplete, estamos hablando siempre o refiriéndonos a un codón, ¿listo? Entonces, ustedes pueden encontrar triplete, en este caso, cuando aparece triplete, se está refiriendo a un codón en esa secuencia de ADN. ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Entonces, en resumen, cuando hablamos de un codón, estamos refiriéndonos a un triplete de nucleótidos. ¿Sí? ¿O hay dudas? Sí, profe. Ah, bueno, listo, seguimos. Sí. Listo. Sí, me dicen, listo, chicos. Entonces, continuamos. Eso es como lo más importante cuando es por sustitución de bases. Ahora, estábamos hablando, esos eran los primeros tipos de mutaciones. Pero silencio micrófonos, yo, porque estoy escuchando. Listo, chicos, gracias. Entonces, ahora están las mutaciones por corrimiento de la pauta de lectura. ¿Listo? Entonces, cuando son mutaciones por corrimiento de pauta de lectura, hay de dos tipos. Están por inserciones, ¿sí? Como el nombre lo indica, se inserta o se añade un nucleótido, o están por delecciones. Delección es cuando se pierde un nucleótido. ¿Listo? Entonces, en este caso, esto se lleva a cabo a partir del punto de inserción o de elección en el caso de las mutaciones por corrimiento de pauta de lectura, ¿sí? En varios o todos los tripletes. Entonces ya sabemos, aquí en la parte de abajo, chicos, para que tengamos presente donde aparece sin mutación y dice ADN, entonces dice la G, ya sabemos que la G representa el nucleótido, representa en ese caso la guanina, la A representa la adenina y la T la tiamina. Entonces, estos tres nucleótidos forman un triplete o lo que se conoce también con el nombre del codón, ¿listo? Que es un codón, listo. Seguimos. Acá, chicos, entonces, en este tipo de mutación les está mostrando un ejemplo de cómo sería una secuencia normal de ADN sin mutación, ¿sí? Recuerden que esto varía de acuerdo al cariotipo de cada persona.
pero entonces acá muestra este tipo de secuencias para que la tengan presente. Esto es una secuencia normal sin mutación. Entonces, acá a este ADN se une el ARN mensajero, ¿sí? Para formar el doble hélice. Entonces acá empiezan a formarse, si ustedes observan, los pares de nucleótidos para formar las bases nitrogenadas. Y en la parte de abajo donde dice pronto se está refiriendo a las proteínas que intervienen durante ese proceso. Sí, ahorita no vamos a enfatizar, sino es para que tengan presente. Entonces están acá las iniciales de cada proteína. Entonces la leucoproteína, bueno, esas ahorita no vamos a enfatizar, sino que es para que tengan en cuenta que en cada uno de los codones interviene una proteína diferente, ¿listo? Durante ese proceso. Entonces, acá tenemos la cadena sin mutación. Ahora vamos a ver una cadena con la mutación por corrimiento de pauta de lectura. Entonces, acá tenemos la de transición y la de transversión. ¿Listo? Entonces, en el caso de la transición, ustedes recuerdan el término de transición. Entonces, acá tenemos, si ustedes observan los diferentes codones, pero resulta que en el codón número 4, ¿sí? Hay otro tipo de proteína. ¿Cómo la van a comparar? En la parte inferior, en la parte de abajo, les puse cómo era la secuencia o la cadena en este caso, la cadena de ese cariotipo. Ustedes observan en la posición 4, después de la proteína ALA debería ir la VAL, pero acá en la de transición ya no va la VAL, sino va nuevamente, se repite, o sea, se adiciona otra vez la ALA. Y acá ustedes ven, por ejemplo, los nucleótidos está la guanina y la citosina. Entonces, en este caso se adicionó, ¿sí? O varió. Entonces, ustedes se dan cuenta, se replica. Listo, en la de transición. Esta modificación, ya vamos a observar, primero tenemos que conocer a nivel genómico cómo es que funcionan las mutaciones y después vamos a observar cómo se ven expresadas en las personas, listo, las enfermedades que causa. Entonces acá tenemos ese ejemplo y en el caso de la transversión, acá ustedes observan la primera, los primeros codones, en la cuarta también, si observan, se replica, en este caso transversión, se replica, entonces acá vuelve y aparece la citosina y la guanina. Y efectivamente, pues como aparece esto, entonces aparece otro tipo de proteína que es la que colabora en ese proceso de emparejamiento de bases nitrogenadas. Entonces acá se replica y ustedes pueden observar entonces la diferencia en estos dos ejemplos, ¿listo? En comparación con la cadena que no tiene mutación. Entonces, si ven, varía. Luego tenemos, Martínez, listo. Tenemos otros tipos de mutaciones. Entonces, esas son las de corrimiento. Ahora vamos a ver otro tipo de mutación. Un momento que se quedó cargando el internet. Listo. Acá están otros ejemplos, las de inserción y de elección. Entonces, acá de inserción, ustedes ven que efectivamente cambia todo. Entonces, en la de inserción está la cadena de ADN en el cuarto codón. Ustedes observan en este caso que de un momento a otro en comparación con el inferior aparece la timina. ¿Listo? La timina. Y acá en la parte inferior ustedes observan cómo cambia toda la cadena, el ARN mensajero, como aparece ¿cómo así decirlo? Un nuevo nucleótido, como aparece un nuevo nucleótido, se cambia toda la secuencia a partir de este codón en adelante. Se inserta una secuencia nueva. Y por delección, ustedes observan a cada ADN la secuencia, entonces acá ustedes pueden observar en el tercero, cuarto, quinto. En el quinto ya no hay un triplete, sino ya solamente hay dos. Entonces se omite, o sea, acá hace falta un triplete. Normalmente los codones tienen que tener tripletes. Acá hace falta una base hace falta un nucleótido. Entonces, al hacer falta ese nucleótido, toda la secuencia de ADN cambia. El ARN mensajero, que es el que se encarga de empatar para realizar el proceso de la replicación de información genética en la cadena de doble hélice, también se modifica, acá ustedes se dan cuenta, y toda la cadena cambia, ¿listo? Solo por la ausencia en una de las cadenas principales de un nucleótido. Bueno, entonces continuamos. Seguimos con, bueno, las anteriores eran por
corrimiento, ahora vamos a ver mutaciones genómicas. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Cuestión solamente como de revisar preguntas. ¿Hay algún tipo de pregunta relacionada? Bueno, continuamos. Están las mutaciones genómicas, chicos. Dime, ¿quién activó el micrófono? Listo, continuamos, chicos. Por un momento. Silencio, listo. Están las mutaciones genómicas. ¿Sí? Se llevan a cabo, son variaciones en el número normal de cromosomas de una especie. Entonces, en el ejemplo anterior vimos que qué es lo que se modifica como tal, un gen, es un gen solamente. Acá ya no, la mutación no es solo en un gen, sino ya la variación es en todo el cromosoma de la especie. ¿Listo? Ya es un poco más grande, entonces como es más grande, debe traer mayores consecuencias. ¿Sí? Se producen por una segregación anormal de los cromosomas o las cromátidas durante la meiosis. Ya sabemos entonces durante el proceso de meiosis, como esta es una mutación genómica, puede ocurrir que cuando el centrómero se divide, se separan las cromátidas hermanas, ¿sí? Para unirse con las de, digamos en ese caso, cuando es proceso de reproducción, para unirse con las masculinas, ¿sí? Vamos a hablar de las femeninas, para unirse con las masculinas, para mezclarse en material genético, ¿sí? No se unen como deberían unirse. Entonces eso puede ocasionar anomalías porque puede quedar una cromátida. Digamos que en ese caso siempre tratan de buscarse en homólogas que sean muy similares, pero puede que se crucen. Entonces puede quedar una cromátida del par de cromosomas 13 con el 14 y se pueden invertir sucesivamente. Ya vamos a ver los ejemplos. Dice, bueno, acá pueden ser, acá existen de dos tipos. Entonces, están las mutaciones genómicas por las euploidías. Euploidías. Estas alteran el número de dotaciones cromosómicas. Y están las, en este caso, las adeuploidías, que aparece algún cromosoma de más o menos. ¿Listo? Entonces, dentro de las aneuploidías, ¿sí? Estos son individuos que presentan algún cromosoma de más o de menos. Entonces, les falta o les sobra un cromosoma respecto a la dotación que debería tener normal. Dentro de las aneuploidías, chicos, están las nulisomias, las monosomias y las trisomías. ¿Listo? Yo creo que ustedes han escuchado mucho las trisomías por el síndrome de Down. ¿Listo? Ya vamos a ver. Entonces, las nulisomías es cuando falta una pareja cromosómica, ¿sí? ¿Dónde ocurre esto? Más que todo en el caso de los recién nacidos, ¿sí? Que ocasiona malformaciones desde el vientre. Están las mono, que significa uno, somías, un cambio, ¿sí? Es que fue cromosoma de una determinada pareja. Entonces, ahí no se pueden emparentar. Y están las trisomías, que es cuando un cromosoma se encuentra triplicado. ¿Sí? Normalmente siempre hablamos de pares de cromosomas, pero en una trisomía ya no hay un par, sino hay 3 cromosomas en ese mismo cariotipo. ¿Listo? Está la tetrasomía, tetra viene de 4, entonces son 4 ejemplares de cromosomas. Acá, chicos, acá vemos un ejemplo de las aneuploidías. Sí, normalmente afectan a los cromosomas, acá dice no afectan cromosomas sexuales. Acá vemos el primer cariotipo, este es un cariotipo normal. Acá ustedes pueden observar los pares de cromosomas, ¿sí? En el caso del monosómico, ¿sí? Si ustedes ven en el tercero donde debería ir un par de cromosomas, solamente hay uno, por eso se dice monosómico. Entonces solamente hay un cromosoma, en este caso una célula somática. ¿Listo? En el trisómico, acá ustedes observan en lugar de 2, en el tercero observan 3 cromosomas en ese cariotipo. Entonces eso quiere decir que ese cariotipo se mutó. Hay otro cromosoma además. ¿Sí? En donde deberían haber. Y en el tetrasómico, entonces ya no hay 3, sino tetra 4. Hay 4 cromosomas. ¿Listo? Bueno. Dentro de las aneuploidías humanas
Existen, acá era lo que me preguntaban qué pasaba una vez, si existían diferentes alteraciones, las mutaciones más comunes. Entonces, cuando son autosopatías, ¿sí? Ocurre una alteración en el, digamos en este caso, hay trisomías en los cromosomas o en el par de cromosomas número 21 o en el 18 o en el 13. Si ocurre una trisomía en el par de cromosomas número 21, perdón, mire acá, se conoce como síndrome de Down. Es en el 21, síndrome de Down, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, normalmente el síndrome de Down ocurre de manera natural y ocurre a una frecuencia de 1,5 recién nacidos cada 1000, ¿sí? Recuerden, chicos, normalmente también uno o se observa que la mayoría de las enfermedades de este tipo de síndromes ocurren también cuando la madre va a tener hijos, cuando muchas veces tiene más de 35 años. Sí, son más propensas a tener niños enfermos. Aparte, ¿cuál es el cuadro clínico en este caso? Entonces, el niño que tiene el síndrome de Down tiene un retraso mental, braquicefalía, rasgos faciales monogoloides. Monogoloides significan que pues casi no son muy gestuales y cuando ustedes lo observan pues se puede evidenciar el síndrome. Alteraciones diversas pueden ser oculares, cardíacas, entre otros. ¿Sí? Eso es lo que se puede evidenciar cuando hay una alteración en el par de cromosomas número 21. Cuando es en el par de cromosomas o cuando hay tres, digamos en este caso, tres cromosomas en el par 18, se conoce como el síndrome de Edwards. Esto ocurre un niño cada 6.766. ¿Listo? Entonces, este es, digamos que más escaso. Ocurre una deficiencia mental profunda, malformaciones renales y cardíacas. ¿Listo? Cuando es el cromosoma, ¿sí? Que hay tres cromosomas. En la posición 13 está el síndrome de Patau. Este ocurre uno cada 4.600 personas. También tiene una deficiencia mental profunda, malformaciones cardíacas, genitales. Este tipo de personas no procrean, son cerebrales. Tiene también, digamos, deficiencia cerebral, dactilares, entre otras. ¿Listo? Ahora están las gonosompatías, que es otro tipo de alteración. Estas sí van asociadas como tal sexo. Por eso ustedes observan que acá están los dos dométos. Está XX, que es en el caso de las mujeres, ¿sí? Entonces, esa se conoce como el síndrome triple X, ocurre en una mujer cada 1000, que puede ocasionar retraso mental moderado, alteraciones neuropsíquicas, psicológicas. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre los autosopatías es que ocurren, ¿sí? Porque hay tres cromosomas. En lugar de haber un par de cromosomas, hay tres en esa posición. Acá ya sabemos en qué par de cromosomas, o bueno, perdón, en qué posición es que se dan. Y en el caso de los gonosopatías, se da porque está asociado al sexo. ¿Listo? Entonces, acá vemos en el caso X0, es una modificación que es el que se conoce como el síndrome de Turner, se da cada 0,3 de 1000 mujeres. Esta mujer presenta genitales infantiles, presenta esterilidad y una estatura baja. En el caso de los varones, acá ustedes observan, hay tres cromosomas, entonces está el XXY, por el solo hecho de tener un Y, forma un varón. Fisiológicamente se conoce como el síndrome de Klinefelter. Klinefelter, de pronto lo han escuchado, ocurre 1,4 personas cada 1000 y presenta a esas personas genitales muy pequeños y falta de espermatogénesis. Eso quiere decir que también, de cierta manera, nacen con esterilidad. ¿Listo? Y está en el último, que es el XYY en los varones, ¿sí? Se conoce como el síndrome de duplo Y. Ocurre una cada 2000 más o menos, tienen una estatura elevada en este caso, y muchas veces a veces puede ocasionar también retraso, no se puede diferenciar a simple vista las facciones femeninas de las masculinas. Ahora, vamos entonces a empezar con el primer ejemplo de las autosopatías.
Entonces, acá ustedes pueden observar la foto. Esto es una aneuploidía trimosómica. Sí, trimosómica, ya sabemos por qué. Tiene una trisomía en donde está la posición donde van los cromosomas, la posición 21. Entonces, en lugar de haber 2 cromosomas, hay 3. Por eso es trisomía, ¿listo? Este es el famoso síndrome de Down. Acá ven ustedes la foto. Ustedes ya lo han escuchado, ¿sí? Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma número 21. ¿Listo, chicos? En vez, digamos en este caso dice, en vez de los 2 habituales, bueno, es lo que yo les decía, pues van a aparecer 3. Normalmente se caracteriza por lo que veníamos hablando, porque estos niños tienden a tener un grado variable de retraso mental. Se les puede observar, digamos, en los rasgos físicos. Estos niños tienen características específicas, ¿sí? Se pueden reconocer a simple vista. Generalmente, lo que yo les venía indicando, chicos, dice, no se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, o sea, el por qué se causa esa trisomía, aunque dice que se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35. Entonces, normalmente las mujeres que tienen más de 35 años están propensas a tener niños con síndromes de Down. ¿Listo? De acuerdo a las estadísticas, las mujeres, la mayoría de las mujeres que tienen más de 35 tienen más probabilidad de tener niños con este tipo de enfermedad. ¿Listo? Bueno, dentro de las patologías, dice que el corazón, sistema digestivo y sistema endocrino tienen un exceso de proteínas sintetizadas, entonces pues digamos que este tipo de niños con el tiempo tienden a sufrir o son más vulnerables a sufrir de este tipo de enfermedades cardíacas, digestivas, entre otros, ¿listo? El proceso del sistema endocrino, que es lo del cambio, cambios hormonales, chicos, este tipo de niños se demoran un poco más en desarrollarse, ¿listo? De pasar de etapa de niños a adolescentes, es más difícil poder evidenciar cuando se desarrolla. En el caso de las niñas, la menstruación varía. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Seguimos. Entonces, esto es un ejemplo del síndrome de Edwards. Ya habíamos dicho que este se lleva a cabo más que todo en bebés recién nacidos, ¿no? Que se evidencia, esto ocurre también por una trisomía, se replica uno de los cromosomas en la posición 18 y pues acá ustedes pueden evidenciar, a simple vista, tiene problemas oculares, también niños tienden a tener retraso mental, ¿vale? Entonces para que ahí en la foto para que evidencie. Bueno, en este caso, este tipo de enfermedad, el síndrome de Edwards, se ha descrito, perdón, que hasta el momento con mayor frecuencia, o sea, la mayoría de las enfermedades, si observamos por estadísticas, ocurre en mujeres que tienen edad avanzada o más de 35 años. ¿Listo? Es muy poco común en embarazos de mujeres jóvenes. ¿Listo? ¿Por qué ocurre? Es causado por la presencia del cromosoma número 18 adicional, que lleva a que se presenten múltiples anomalías, muchas de las cuales hacen que sea difícil que el niño sobreviva más allá de 4 meses. Entonces, por eso este síndrome de Edwards casi no es conocido, porque normalmente los niños apenas nacen, en promedio de 1 a los 4 meses fallecen. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas que se evidencian? Que evidencia una mujer que pueda presentar este tipo de síndrome es que primero el útero de la mujer embarazada parece inusualmente grande, es más grande de lo normal. El niño tiene un bajo peso al nacer, se observa que tiene un retardo mental. Las orejas de implantación son bajas, o sea, se encuentran ubicadas más abajo de lo normal. La mandíbula es más pequeña, los puños al nacer son cerrados. El niño nace con una hernia umbilical.
Las piernas, normalmente el niño al nacer son cruzadas y el niño presenta enfermedades cardíacas y más si son congénitas, si son heredables. ¿Listo? Esas son como las características para poder evidenciar este tipo de síndromes. Bueno, dice expectativas y pronóstico, cómo se puede pronosticar y cómo se puede prevenir este tipo de síndromes. Entonces, dentro de las expectativas para pronosticar, bueno, la ventaja es que ustedes saben, chicos, que ya en la actualidad existe lo que son las ecografías, inclusive en 3D, ¿no? Entonces, ya desde más o menos los 4 o 3 meses, ahorita desde más o menos los 4 a 5 meses, ya en el médico, a través de una ecografía, de ecografías, ya pueden evidenciar si el niño va a nacer con malformaciones o no. ¿Listo? Bueno, acá dice, las anomalías de la trisomía 18 generalmente no son compatibles con más de unos meses de vida y el 50% de los lactantes afectados no sobreviven más allá de la primera semana de vida. ¿Listo? Más de 10 niños han sobrevivido hasta la adolescencia, pero por lo general con limitaciones notorias. Entonces, más que todo, eso se refiere al síndrome de Edwards. ¿Cómo se previene? Dice que con un diagnóstico prenatal antes del embarazo es posible con una amniocentesis. ¿Esto qué se refiere, chicos? Cuando hacen una ecografía y validan, si ustedes recuerdan, durante el proceso de embarazo, el niño en el vientre se encuentra suspendido en un líquido llamado en líquido amniótico, ¿sí? De ahí viene este término. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En una ecografía hacen, dependiendo de las semanas que lleve la mamá, puede ser una ecografía intravaginal, una ecografía abdominal, y determinan, dependiendo a la cantidad de líquido que tenga la mamá amniótico, el bebé dentro, perdón, que dependiendo la cantidad de líquido que tenga el niño amniótico dentro del vientre, ¿sí? Y estudiando los cromosomas de esas, o sea, extraen, para ser más específico, primero hacen la ecografía y determinan cómo se encuentra el niño y qué cantidad de líquido amniótico tiene, ¿sí? En el vientre. Dependiendo de eso, si encuentran poca cantidad, extraen parte de ese líquido amniótico y como el líquido amniótico tiene también células cromosómicas, lo estudian y determinan si existe o no una trisomía. ¿Listo? Pero el primero es una Disculpa, ecografía. profe. Dime, dime. Eh, Profe, se te está escuchando entrecortado hace como unos 2 o 3 minutos. Tan raro, Santiago. Debe ser acá la red. Yo creería que la red es que como también llegan ciertas horas en donde es la comunicación, porque yo tengo, digamos, tengo la diadema para que me escuchen más claro y hablo en Pero el yo la mismo tono escucho de bien, voz. profe. Sí, tan raro, es que a veces depende del internet, como cada uno, hay unos que a veces dicen que me escuchan bien, otros entrecortados. Cuando ustedes me hablan a mí, chicos, hay algunos que yo les escucho que hablan muy duro y otros se les entrecorta la llamada, entonces también eso depende de la capacidad que tenga de bajada y subida de megas de información. Entonces, ahí sí no podemos hacer nada, porque ya son, digamos, cosas técnicas que se nos presentan. Si quieren o de pronto no me escuchan, como igual ahí queda la grabación, la pueden ver en la plataforma de Moodle, me dicen y yo con mucho gusto les repito, ¿listo? Pero entonces sí, yo creo que es eso, chicos, Ok, porque a gracias, veces profe. también me pasa con ustedes. Bueno, entonces listo, chicos. Ahí sería como la expectativa y un método de prevención a través de la ecografía. Ya el médico, el de obstétrica, que es el especialista, es el que se encarga de determinar si es necesario hacer una prueba de amniocentesis, ¿listo? Que es extraer ese líquido y hacer el análisis después de la ecografía. ¿Listo? Bueno, lo vamos a dejar, yo creo que hasta ahí para no empezar con el siguiente síndrome, que es el de Patau, que es el que ustedes observan en las imágenes, es más visible. La clase se termina, chicos, hasta las 10:20, ¿sí? Entonces, si quieren, vamos a dejar hasta la anterior diapositiva, lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el síndrome de Edwards.
Y la próxima clase continuamos con este tipo de aneuploidías. ¿Listo, chicos? Preguntas hasta ahí. Por el momento, lo único que yo les había indicado a ustedes que realizaran era lo de el mapa que les había dejado la diapositiva, el mapa mental en el cuaderno. ¿Listo? Más adelante, ¿qué es lo que vamos a ver, chicos? Para no dejarles ahorita por el momento trabajo, porque pues sé que la plataforma de Moodle está teniendo pues ciertos percances que nos indicaron que a partir del día de hoy ya con el nuevo link ustedes ya podían ingresar, ¿no? Nos indicaron que ya podían ingresar de manera normal. Sin embargo, entonces, ¿qué vamos a hacer por el momento? No les voy a dejar todavía ninguna tarea. La próxima clase que tenemos, creo que es el día de lunes, no recuerdo, vamos entonces a terminar de ver parte de las mutaciones y les voy a dejar lecturas adicionales para que ustedes empiecen a leer y vamos a hacer debates a través de la plataforma Moodle por el foro. Listo, vamos a debatir. Ustedes van a dejar su comentario de lo que vieron de los artículos que yo les subí, que debían leer y eso. ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Para que ustedes complementen la información. Profe, Dime, profe, sí, te estoy escuchando, dime. profe, lo que pasa es que yo soy el que le escribí pues por mensaje y le dije que si me Sí, podía pues hacer el favor de habilitarme pues de nuevo la tarea para poder enviarla. Pero pues la verdad yo ayer y antier no he podido entrar en todo el día a la plataforma y pues lastimosamente no la pude enviar. y yo hasta qué fecha la habilité, ven, validamos acá. La miramos, Sebastián. Hasta Porque es ayer que llegaba a también, las 12, profe. por eso, Sebastián, pero entonces también recuerda, o sea, yo dejo siempre las tareas o las actividades con 8 días de antelación. Tuviste 8 días, 24 horas, 7 días a la semana que está habilitada la plataforma para haberme subido la actividad. Adicional, extendido 2 días más y tampoco bueno, tú me dices que bueno, que ahorita no te extendí, creo que más de 2 días. Te extendí desde el día lunes y todos los días no ha tenido inconveniente la plataforma, yo puedo ingresar. Te comparto la pantalla y evidencias de que sí se puede ingresar. Entonces me preocupa de que no suban las actividades, chicos, porque ustedes tienen tiempo suficiente. Y el problema, ¿sabes Profe, cuál es, Sebastián? Que, dime, pues es que fue hasta hoy que la verdad yo pude entrar porque ayer no pude entrar en todo el día. pero yo ayer subí videos y pude ingresar. Y profe, Pero igualmente yo apoyo a yo, Monroy porque nosotros no hemos tenido la oportunidad de entrar y ya se nos están acumulando los trabajos, Sí, profe. profe, pues más uno puede ingresar y no Sí, están profe, las no haya materias. podido No ingresar, están esa las materias. plataforma ayer Sí, duró profesor, Ah, caída puede verme todo el su... día. La plataforma duró ahorita, ayer caída todo el día. ahorita no participó nadie, pero ahora sí están todos. Entonces, ¿qué les iba a decir, chicos? Claro, para Em, que diga el señor rector. profe, pues sí. sí, Aquí la la plataforma grabación, señor ahorita, rector, Bueno, ahí. vamos a hacer algo. Lo que pasa, chicos, es que no es tanto por eso. O sea, ustedes también deben ponerse en lugar de los docentes, porque nosotros damos fechas y como calificamos, entonces le implica a uno también que si uno deja una tarea hace 8 días, luego tenga que devolverme, volver y revisarla y calificarla. Y pues nosotros de profesores también, imagínate, nosotros dictamos más de 20 asignaturas. profe, pues la Entonces, plataforma ya mismo está, o sea, me sirve. Si usted lo activa ya, se lo envío ya. Vamos a hacer algo. Yo les había nuevamente, creo que ya habilitado la plataforma hasta el día viernes, porque alguien me escribió también y yo le dije, listo, por esta vez, porque entiendo que está la plataforma, no recuerdo quién me escribió. Voy a habilitarle la plataforma de décimo hasta el viernes. Permítanme y ya miramos acá. Les voy a compartir. Vamos a mirar a ver qué pasó, porque yo ya les había habilitado la plataforma. No hasta hoy, sino hasta el viernes. Ya miramos. ¿Ustedes están ingresando por el nuevo link que envió el rector o por el anterior? Por el nuevo, profe. No, profe. Listo, chicos. Entonces, ya acá les confirmo y vemos a ver. Sí, ahí sería entonces validar es eso. Yo ahorita, bueno, listo, digamos que por las fallas, bueno, listo, digamos, que para todo hay excusas, ¿no? Pero bueno, yo se los habilito otra vez para los que faltan subir actividades. Pero entonces sí, chicos, si yo les pongo un trabajo con antelación, traten en lo posible, sí, voy a tratar también en las clases, traten en lo posible, chicos, de enviarlo dentro de los términos.
Bueno, acá están los videos, si ustedes Señor. observan, les estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, acá aparecen cortados por lo que los tengo en editar, ¿sí? Pero entonces, bueno, acá están los videos. Yo les había habilitado, ya miramos acá hasta qué fecha. Ustedes me están indicando desde el cuestionario, acá tengo solo cuestionario. Ah, no, este no es el grado, ya espérenme en un momento. Cargamos rápidamente. Tun, 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 tun. Haremos que cargue y miramos si de una vez les habilito para que. Profe, y en cuestión al tema que uno cambiará Dime, toda la estructura del ADN, ¿se considera como una mutación o se considera como un nuevo ser vivo? cuando se cambió la estructura de ADN, Sí, señora. partiendo desde el punto de vista genómico, cromosómico o de bases, porque es que eso influye. Que no más Cromosómico, con profe. que tenga un cromosómico ya es un nuevo, ya es otro individuo. Ah, ok. Si es a nivel cromosómico es otro individuo. Por eso es que las especies, el cariotipo de las especies de animales y digamos nosotros de seres humanos tenemos diferentes pares de cromosomas. Listo, chicos, acá estamos mirando, entonces yo les había dejado, tenían un cuestionario. El cuestionario decía que cerraba el 26 de abril. Cuestionario me registra que me han presentado el cuestionario. Dice que lo presentaron 40 estudiantes. Actividad que ustedes me están diciendo que aperture, ¿cuál es? Por favor, ¿me confirman? Aló, El mapa mental. profe. Aló. Ah, ya miramos. pero una entonces. pregunta es que como yo tenía dos intentos, ¿cuál nota queda ahí? La más alta, ¿cierto? No, señor, porque no lee. Acá dice que es el promedio. Ah, no, en este cuál es, ven, miramos. Es que en décimo creo que ustedes sí Ahí les dice tomé en que la cuenta nota la más nota alta. más alta. En el caso de ustedes sí es la nota más alta. Es que en otros grados normalmente lo que pongo es el promedio de las notas, para que solo hagan un intento. Listo, chicos. El mapa conceptual, yo lo extendí, dice, se extiende plazo hasta el día, sí, hasta el día de hoy. Entonces les voy a dejar habilitado para que no vayan a tener excusas hasta el día domingo a medianoche, ¿listo? Acá de una vez lo modifico. Entonces yo creo que ya entre el día de hoy, mañana, sábado, domingo, yo creo que 4 días, chicos, es tiempo suficiente para subir un mapa mental. ¿Listo? Con mapa mental. ¿Alguna Vamos otra? a la profesora. Dice mapa conceptual, perdón. Mapa conceptual. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Pues ya se finalizó la clase. Me toca ahorita en Señora, clase otra gracias. vez. No, Bueno, profe, chao. chicos, entonces, Profe, o sea buen que día, todavía hasta no luego. poste el foro para publicarlo del mapa y el resumen. Para publicar lo del mapa conceptual. Ahí en ese caso, chicos, deben tener presente y una vez les digo, ¿no? Porque no es lo mismo el que me envió el mapa conceptual dentro de las fechas que le calificó sobre 5 al que me está enviando fuera de fechas en la fecha de extender, ¿listo? Yo les califico a los que me enviaron fuera de fechas la nota máxima, ustedes saben, pues no les voy a poner 3.5, pero la nota máxima es sobre 4, ¿sí? Porque tengo que ser justa con los que sí lo enviaron dentro de fechas. Listo. Es culpa mía. Listo, profe, ya tengo mis 5. Profe, ¿y Ya cómo los sabemos las califiqué, los notas? revisas. Yo ya los califiqué. Pueden revisar en su plataforma y aparece la calificación. ¿Listo? Listo, ¿Alguna profe. otra pregunta? Listo, chicos. Bueno, entonces Dios los bendiga y nos vemos el lunes. Hasta Vale. luego. Bueno.